Bendiga, Dios les guarde. Estamos sumamente felices, estamos contentos de estar aquí en otro podcast que tanto ustedes piden. Le damos las gracias por los comentarios lindos que hemos recibido, de que estamos esperando otro podcast, estamos esperando a que sigan subiendo contenido. Esa es la motivación de parte de Dios que nosotros tenemos. Aquí su amigo y hermano Joshua Fernández y estoy con mis compañeros, mis hermanos de guerra, de lucha, los que están Amén. conmigo en las buenas y en las malas. Así que gracias a todos, ¿verdad? Por siempre sintonizar este canal, CR Podcast, donde siempre, ¿verdad? Esperamos que la presencia de Dios haga presente primero que nada. Así que antes de proseguir con el tema que vamos a trabajar hoy, es un tema muy bueno que vino de parte de Joshua. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal, dale like. Así que mi nombre es Yeriel David Torres González, para los que no me conocen y están empezando a sintonizar este canal a partir de ahora. Así que aquí, Marco. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos estos oyentes. Como dijo ya mis compañeros, estamos sintonizando por este canal, trayendo contenidos espirituales, contenidos que nos llenan de fuerza cada día. Y quiero que estén pendientes, no solamente vamos a estar sintonizando por la plataforma de YouTube, van a haber otras plataformas digitales por las cuales vamos a estar llevando el mensaje. Así que estén pendientes a las redes sociales para que no se pierdan de estas bendiciones que están descendiendo desde el mismo cielo. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Un tema súper bueno. ¿Cuál será el tema, Joshua? Que provino directamente de Dios a mi corazón y se titula como sigue: el síndrome de Elías. Son muchas cosas que se hablan de este profeta, pero yo quiero hablar del síndrome de Elías y quiero empezar, ¿verdad?, junto con ustedes, mis compañeros, haciendo la siguiente pregunta para después entrar a lo que es el profeta Elías como tal, que tanto conocemos, que tanto se predica y que siguen saliendo mensajes. ¿Puede un cristiano lleno del Espíritu Santo padecer de depresión? En mi opinión. ¿Sí o no? En mi opinión, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a lo que sería la depresión, la ansiedad, todo lo que este mundo trae. Ay, pero no se supone que nosotros estemos siempre gozosos porque estamos llenos del Espíritu Santo. Bueno, según los relatos de la Biblia, Elías pasó una gran depresión. Y después de una gran victoria. O sea que un hombre de Dios puede pasar depresión después de una victoria. Okay. Aún están llenos del Espíritu Santo. Ahora, Joshua, ¿qué es de la depresión? Voy a definir lo que es la depresión en términos naturales, primero que nada. Y dice así la definición que encontré en internet, gracias a Dios por Google. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. O sea, 2 semanas que pues... Pues 2 semanas que tú tienes el ánimo tan por el piso que no, lo que puedes hacer normalmente hasta levantarte, desayunar, hacer ejercicio, todas esas cosas a los que nos gusta hacer ejercicio, ¿verdad? ¿verdad? O sea que la depresión tiene una fecha específica para expirar en tu vida, o realmente necesitas la ayuda de Dios para poder salir de ella. Naturalmente ni espiritualmente la depresión ni te avisa cuando llega ni te dice cuándo se va a ir. ¿Y cuáles son los síntomas que podemos sentir nosotros como cristianos que estamos confrontando un tipo de problemática de esta índole? Eso es fácil. Tenemos que pensar en qué nosotros hacíamos antes que ahora no hacemos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tenía este amor ferviente, porque si tomamos la depresión como algo, vamos a poner como te dejaste de tu pareja amada o perdiste a un familiar. Si tú antes de tener ese familiar, tú eras una persona anímica, alegre, ibas a trabajar con normalidad, estabas lleno de vida y de momento empiezas a dejar de hacer las cosas que normalmente tú hacías, es como el primer amor. Pero cuando conocemos a Dios, estamos con ese primer amor de querer buscarlo todo el tiempo, de querer estar todo el tiempo cerca de su presencia, oramos a cualquier hora, estamos que nos comemos el mundo. La depresión silenciosa llega y tú dejas de hacer esas cosas que hacías para Dios. Para mí, ahí está el punto. Porque cuando ya la depresión para mí llega, cuando ya
tú sientes que ya Dios no te habla, tú sientes que ya Dios no te respalda de la manera que lo hacía, No lo siente. que no lo siente, y entonces empieza a surgir de la nada una depresión a la vida de los cristianos. Estamos hablando en este punto a la iglesia en general, pero la depresión en general es genérica a todo tipo, no escatima en solamente a raza, los color. cristianos. La depresión es una fuente de verdad de auxilio que pide tu interior, que hay algo que está faltando, para mi entender, ¿verdad? Marco, ¿qué tú opinas de la depresión? Bueno, de la depresión, yo entiendo que, como dijo nuestro hermano Joshua, eso no tiene límite, fecha de caducación. No te avisa cuando llega, no te avisa cuando se va. La depresión puede llegar de diferentes maneras, como le llegó al profeta Elías. Uno de las causas, uno de los efectos por la cual llega la depresión es porque yo, por darte un ejemplo, una experiencia vivida, una experiencia mía, la depresión en un momento llegó a mi vida. ¿Y por qué llegó la depresión a mi vida? Porque pues yo tengo una situación, que la situación es una condición visual, y la depresión llegó a mi vida por esa condición. ¿Por qué? Porque yo quería tener y ser dependiente como los demás. Wow. Y al ver que yo no podía ser dependiente como los demás y ser independiente, dependiente por otra persona y no ser independiente por mi propio ser, eso me causó a mí una depresión. Yo me encerraba en mi cuarto, yo no quería hablar con nadie, no quería comer. O sea, si salía, pues salía por obligado. Pero yo también en el público escondía mi depresión a través de la alegría, a través de las sonrisas, a través de una apariencia. Lo que pasa, Marco, es que tú puedes aparentar lo que tú quieras, pero hay algo que se llama los gestos corporales, que siempre van a denotar en ti que hay una tristeza dentro de ti. Y eso en el cristiano se ve mucho, que nos trepamos al altar y fingimos una sonrisa, pero realmente estamos pasando un momento como Elías, un momento de una depresión silenciosa. Ahora, para entrar a lo que sería el tema de Elías, ahora, Joshua, ¿dónde surge Elías? ¿Dónde viene Elías? Porque realmente la Biblia no tiene un nacimiento de Elías. Elías iba a nacer de tal lugar, de tal tribu. ¿Dónde surge Elías? Pues mira, antes de entrar de dónde surgió Elías, tengo una pregunta para Marco, que no la quiero dejar. Tú dijiste que estaba en depresión y tú fuiste nacido y criado en el Evangelio. ¿Alguna vez se lo comentaste a alguien? No. Tenemos un problema que nadie lo quiere decir, nadie lo quiere hablar, pero para eso está este segmento. Por eso es que me gusta estar aquí, porque yo puedo expresar lo que normalmente no expreso. Aleluya, lo que retienes en el altar. Lo que retengo en el altar, porque tenemos una generación que no quiere escuchar la voz de Dios y tiran piedras. Changa, vamos a hablarlo. La generación changa de cristal. No queremos escuchar la voz de Dios. Tenemos predicadores, tenemos profetas que van a las naciones. Tenemos salmistas cantando y están pasando ataques de pánico severo, depresiones y siguen ministrando. Les pregunto yo, Ajá. ¿es saludable seguir ministrando tú estando en depresión? Bueno, yo no es saludable porque realmente estamos aparentando algo que no estamos pasando, ¿sabes? Eso está pasando en el pueblo. No, aparentamos, déjame explicarte bien. Aparentamos gozo cuando no tenemos gozo. Aparentamos que Dios se está manifestando cuando realmente en tu vida hay una escasez del Dios. Hay una escasez porque realmente, como te digo, tú notas rápidamente cuando alguien se para en el altar, y yo no sé si tú has notado, Yocho y Marco, alguien se para en el altar con una depresión y tú lo ves en el rostro. Claro. Su rostro está afligido. Y lo absorbes. Y entonces ahí es que quiero llegar. Si Entonces tienes el discernimiento de espíritu, tú absorbes esa carga. No. Exacto. Y la audiencia, el pueblo de Dios, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, tiene que entender que no porque Dios esté bendiciendo a las demás personas a través de ti significa que tú estás bien. Eso es así. Y porque no, Dios va a respaldar su palabra. Y no es saludable el tú pararte desde el altar
Porque tú sabes quién se expone ahí, Joshua. Se expone unas personas que están siendo niños espirituales, niños en Cristo. Tenemos en la iglesia niños en Cristo que todos están absorbiendo, están en una etapa de absorber, ¿verdad? Cristianos recientes que están desarrollándose, que cuando ven ese tipo de conducta de depresión, lo más saludable para una depresión de un cristiano es la búsqueda y la intimidad con Dios. Porque Amén. hay algo que te causó esa depresión, hay un porqué. Hay algo que te hizo surgir esa depresión en ti. Ahora tenemos que hacer una introspección como cristianos que somos y dependientes de Dios, de qué está pasando con mi vida, qué me hace falta para yo sobrepasar la depresión. Y ahí es que entramos a lo que sería la cronología y todo lo que pasó Elías. Por eso es que les queremos traer al profeta Elías Tisbita. No se tiene información sobre este profeta ni de quiénes son sus padres. Es una de estas personas que Dios envía de la nada a dar un mensaje. ¿Cuántas veces Dios no nos restaura en lo privado y luego nos envía a levantarle las manos al que está caído y todo es de la nada? Y muchas veces la persona está pasando un desierto y nosotros llegamos y obtenemos lo que yo le llamo la primera victoria. Hablando de Elías, ¿qué tenía este profeta que Dios respaldaba sus palabras? Bueno, la oración. Porque estamos hablando de un hombre que tipifica a Cristo. La oración. La integridad, papá. La integridad, la oración. Un hombre que se dedicó a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Se entregó completamente. Para cumplir el ministerio, ahí vemos un Elías que viene del desierto, como relata la Biblia, que llega entonces a atacar una situación que está pasando en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, ¿qué estaba pasando, Yocho? Estaba pasando una idolatría. Habían 450 profetas de Aserá y de Baal. Que estaban corrompiendo en su totalidad al pueblo de Dios. La identidad, el orden espiritual del pueblo estaba completamente destrozada. Eso es así, el altar quebrado. Ya los cultos eran tan fervientes que no se sabía quién era más adorado, si Baal o Asera o el Dios de Israel. Y ahí Elías llega del desierto. El desierto simboliza una preparación para el ministerio. Cristo pasó por el desierto, Moisés pasó por el desierto. El desierto es necesario para prepararnos para nuestro ministerio. Y aparece el profeta Elías de la nada. Exactamente. Y entra en lo que les queremos llevar a nuestra amada audiencia, que son las transiciones. Exactamente. Muy bien. Esos momentos cambiantes que llegan a tu vida. Inesperados. Y cuando digo inesperado, no quiero decir cosas malas, porque también pueden ser cosas buenas, como le pasó al profeta Elías. Elías hizo 7 milagros. Y no fueron 7 milagros cualquiera. Voy a leer uno que está en Primera de Reyes 17:1, que dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Wow. Tenemos la primera introducción. Se presenta este profeta: por mi palabra no lloverá hasta que yo lo diga. En él ningún momento dijo: así ha dicho Jehová. Estamos hablando de uno de los íntimos de Dios. Ahí había una relación con demasiado Dios. Ahí, porque una cosa es que tú conozcas a Dios y le lleves un culto de adoración, pero cuando hay una relación de amigo con Dios, de que yo me levanto, oro con Dios, de que yo voy a comer, Dios, gracias por la comida, de que yo me acuesto, gracias Dios, hay una amistad, hay un lazo, pues entonces yo puedo pensar lo que dice Dios, yo puedo hablar la palabra a mí y decir: mira, así mismito está pensando Dios, pues puedo zumbar una palabra porque sé que Dios la va a respaldar. Eso es lo que hace el lazo de amistad con Dios. Así que, Marco, comenta algo, varón, que está muy callado, no te quiero ver callado. Aleluya. Lo estoy escuchando. Dime algo, Marco. Por orden, Yeriel. Ay, Dios mío. Aleluya. No, es bien importante. Elías fue un profeta muy respetado, muy temeroso también por muchas personas. O sea que la amistad que tenía Elías con el Señor era una amistad inexplicable. O sea, para que Dios tomara la palabra de Elías en cuenta, Elías era un personaje para Dios bien grande. Pero, ¿por qué
Marco, ¿por qué Dios deja que Elías dice por mi palabra? ¿Por qué? ¿Había una preparación en Elías previo a lo que él dijo? Yo puedo pensar por Yo eso. Perdóname, Marcos, que No, te dale. interrumpí. No, dale. busca, no, habla. Dios, un podcast. Puedo pensar por eso que ya Elías tenía una relación tan fusionada que, aunque él haya dicho por mis palabras, realmente era Dios el que estaba hablando. Pero si en los tiempos de los saduceos, de los fariseos, hubieran escuchado eso, ¿qué hubiesen dicho? Lo hubiesen apedreado. Blasfemo. Blasfemo. Sí, a Elías le hubiesen picado la cabeza, pero era tan temido por el pueblo, por ser un profeta de Dios tan poderoso, que no lo tocaban. Ahora, Elías profetizó la sequía, pero Dios no lo dejó sin agua. No. En el arroyo de Querit. Dios no lo dejó sin alimento. Dice la palabra que los cuervos le llevaban pan y carne a Elías. No solamente este profeta era respaldado por Dios, sino que recibía en medio de la escasez una provisión divina. Uh-huh. Tenemos el ejemplo de la viuda, porque estamos en las transiciones. Él llega, hay escasez de harina. Marcos, tú leíste ese tópico, me gustaría que Abundara, claro. que tú abundaras en eso, porque lo leíste más que yo. Ok, en esa transición de que cuando Dios le dice a Elías en el arroyo de Querit, le dice, ve hacia la ciudad de... Se me olvidó el nombre No de... te Sarepta de preocupes, Sidón. él lo mandó Ajá. a hacer esta ciudad. Sarepta de Hacia Sidón. la viuda. Esa ciudad. Cuando Elías llega hacia ese lugar, Dios anteriormente a eso le dio unas instrucciones. Le dijo, ve y allí te va a estar recibiendo una viuda. O sea, que le dio unas instrucciones. Y Elías, pues, confió en la palabra del Señor. ¿Y qué hizo? Pues fue hacia la ciudad de donde estaba esperándola esa viuda. Y mientras yo estaba leyendo esta historia, me impactó mucho porque cuando él se encuentra con la viuda, él le dice, ve a tu casa y tráeme un vaso de agua. Pues ella se levanta y va y obedece. Hasta que le pidió la harina. ¿Ah? Cuando pero le pidió la harina. Sí. Acuérdate que había escasez de agua y comida. O sea, para la viuda darte, había que pensarlo 1000 veces. Claro. Vamos a tocar eso ahí porque había una escasez de agua y comida. Y entonces él le dice a ella, dame lo que tienes, porque eso dame lo que tienes a mí primero, que Dios te va a proveer a ti. Dame primero a mí. O sea que ahí Elías tipifica lo que es Cristo en la vida ahí, en lo que pasó ahí. Dame a mí la primicia, que yo me voy a encargar de ser abundante en tu vida. No, y no tan solo eso, una persona desconocida. Es como si alguien se parara en la puerta de tu casa, dame comida, y cuando tú vas y abres tú la cena, que es lo que tienes, un pote de salchicha con Un pote de salchichas Carmela. Pero lo que yo no entiendo, algo Dios tenía con esa viuda. Claro. Dios Algo tenía un Dios, ministerio porque- bien grande. Porque para que Dios llegue a tu casa y te envíe un profeta del Señor que está totalmente capacitado para darte una palabra, y que el profeta lo primero que te pida, lo que hizo el profeta fue pedirle lo que tenía. Y ella, bien triste y congojada, dice, mira, pero es que hay una escasez y tú me estás pidiendo a mí que te dé pan, Que era y la te dé el comida agua de para ella y de su sustentar a hijo. su hijo. De su hijo. Ahora yo le pregunto a la audiencia que me está escuchando ahora, que me va a escuchar, y a Yocho, a los que estamos aquí presentes, ¿tú le darías a Dios, sabiendo que tu hijo depende de ti, lo único que tú tienes? Hay que estar lleno de fe. Claro. Pues Porque entonces la viuda, normalmente tú no darías lo poco que tienes para alimentar a tu familia a un desconocido. pues la viuda tenía un propósito, tenía una fe inquebrantable, porque en esos momentos vemos que había una adoración, porque Elías lo que está rompiendo es una adoración en contra de Dios, está restaurando el pueblo a través de estos prodigios y milagros. Entonces, Marcos, ¿encontraste el versículo para que lo leas? Claro, claro. Sí, no, yo encontré, ok, el versículo, cuando Elías le dice, ve y tráeme de harina para que me des de comer, ella le dijo, pero es que es para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero Elías le responde y le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta, una torta cocida debajo de la ceniza, y tráeme, y después harás para ti y para tu hijo. O sea, primero dame de comer a mí y después
Pero quiero que alimentar tu noten lo familia. que dijo la viuda, que estaba en una depresión. Yo tengo esto de poquito para hacer una torta, dársela a mi hijo y echarnos a morir. Y en ese momento llegó Dios para responder a esa depresión. Oye, pero Yo siento a Dios. en este Aleluya. próximo versículo hay algo bien importante también. Eso es interesante, sí. Dice- No te sigue leyendo, Marco. Dice, después que Elías le dice eso, el otro versículo dice de esta siguiente manera: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios escuchó el clamor indirecto de una mujer depresiva con su hijo sin recursos y le envió un profeta, pero le dijo: dame tus primicias primero. Claro. ¿No? Y vemos que ella estaba pasando una depresión, porque está claro lo que tú mencionas, estaba pasando una depresión. Inclusive ella lo que estaba esperando que se acabara el suministro que tenía y echarse a morir. Para dejarse morir. Pero entonces hubo un arrepentimiento en el corazón de esa persona para que Dios atendiera el clamor. Porque o sea, de ahí, vamos a ser claros, en ese momento se está muriendo mucha gente. Pero hubo un arrepentimiento en la persona, que pues sí, puede estar pasando una depresión en tu vida, pero hubo un arrepentimiento que llamó la atención de Dios a la viuda. Incluso, luego de este milagro, de que se empezó a multiplicar el aceite y su harina no escaseó, tenemos la segunda transición de esta viuda. Primero recibió la respuesta de Dios, pero inmediatamente vino una prueba: se le murió el hijo. Eso está brutal. Ahí se complicó. ¿Cuántos de nosotros no recibimos primero una respuesta de Dios y viene una prueba que de momento nos sacó de carrera, nos quitó el ánimo, nos destrozó? No, cuando ya tú estás creyendo, porque él le dijo a Elías: ahora sé que tú eres un hombre de Dios, porque hizo que se multiplicara los suministros que ella tenía. Cuando Elías se lleva el muchacho muerto al cuarto, que dice, está en primera de Reyes 17 del 22 al 23, que dice así: el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Y ahí esa mujer tuvo un encuentro y dijo: ahora yo sé que la palabra de Jehová está en tu boca y que tú eres un hombre de Dios por las señales que te acompañan. Elías fue la respuesta de la depresión de una persona. Así como tú también, Jerry, puedes ser la respuesta de la depresión de una persona, como lo puedo ser yo, como lo pueden ser muchos de los que nos están viendo y de los que nos van a ver. Pero eso no significa que no nos va a tocar. Ahora, del público, hay personas que se identifican con esa viuda de Sarepta. En este momento están pasando una depresión, a lo mejor que hay poca alimentación en su casa, que a lo mejor el sustento no es el mismo. Que están pasando por pruebas económicas. Pues yo te tengo una palabra profética, y es que mientras tú tengas un Elías que venga a profetizarte y a darte palabras, tu casa nunca va a escasear, tú vas a ser próspero en todos tus caminos. Así que, Joshua. Vamos a la segunda etapa, ¿verdad? Ya vemos que Elías es un hombre poderoso, ya vemos que Elías tipifica la respuesta de Dios para tu vida. Pero entonces llegamos al tan predicado Monte Carmelo. Marcos, ¿qué pasó en el Monte Carmelo? De verdad que lo que sucedió en ese lugar fue algo Fue sobrenatural. impactante, Seguimos cantando el coro. Fueron 450 profetas de Baal, más 400, los otros 400 profetas de los que se sentaban en la mesa de Jezabel a comer. Y una sola persona, de 850 profetas, una sola persona los pudo vencer. ¿Cómo es eso posible, Yocho? Bueno, porque esa persona, cuando vamos al detalle, es una persona preparada para la situación. Y cuando Dios manda a Elías a ese lugar, vino con una preparación. Él sabía y lo que iba a Dios hacer. estaba con él, porque Dios le dio instrucciones detalladas de lo que iba a acontecer. O sea, tú no ves a un Elías aquí llegando a un lugar ahí al garete. A improvisar. A improvisar, no. Hay una organización y hay un detalle en este lugar. Ahora viene el impacto real para que el pueblo de Israel, él mismo dice, ¿hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, pueblo? Si vale Dios seguirle. O sea, ¿hasta cuándo tú vas a pensar que el mundo es beneficioso para ti? ¿Hasta cuándo tú vas a pensar? Tienes dos opciones en tu vida. Tienes dos pensamientos. Está
el Dios viviente que te va a dar todo el sustento, pero que no te va a eximir de las depresiones, que no te va a... ¿Sabe? Que no te va a decir, este camino es color de rosa. No, te va a decir, mira, tienes dos opciones. Tenemos la opción del mundo, que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú sabes que estás mal. Porque lo que está haciendo Elías es confrontando al pueblo. Lo que está haciendo Elías diciéndole, mira, tú sabes que hay un Dios viviente. Tus padres, Isaac, Jacob, te han educado. Moisés te dio la ley. Tú sabes quién es Dios. ¿Por qué hasta ahora tú claudicas en dos pensamientos? Si es clave. Es clave. ¿Hasta cuándo, pueblo? ¿Hasta cuándo vamos a pensar que el mundo va a ser beneficiario para nuestras vidas? Pues Elías confronta al pueblo con esa pregunta, Joshua. Lo confronta y luego de que los profetas de Baal y Acera se cortan, hace todo tipo de rituales, le Eso toca... es chistoso, porque Elías se dice, estaba burlando se del dice- enemigo en ese momento. Dice prácticamente, él se burló del diablo, Joshua. Él se burló. Él se rió. Pero vamos a ver algo. Te burlaste del diablo en ese entonces porque cargabas una presencia infalible. Porque estabas confiado de que llevabas una buena racha. Pero ahí es que vamos a ir desarrollando esto. Te burlaste del diablo, hiciste lo que hiciste porque sabes que Dios te va a respaldar. Por eso en el momento que nosotros estamos bajo la unción del Espíritu de Yahweh, tenemos que tener cuidado El mateador. de Dios. lo que decimos. Ay, Dios Porque mío, Él no Padre. solamente enfrentó, Qué bueno es tu presencia. Él Dios. respaldó, Él restauró el orden espiritual del pueblo de Israel. Wow, santo. 12 piedras que simbolizaban la identidad de cada pueblo. Elías los montó otra vez y los restituyó. Este hombre era sobrenatural. Pero Elías Mojó la leña. Dime tú si una leña mojada prende en fuego. Jamás. Jamás. Él dijo, para. Usted, Señor. Mira, él le dio la oportunidad a ellos. Él le dice, mira, primero vayan ustedes, hagan lo que ustedes quieran, a ver si su Dios los atiende. No hay problema. Hagan lo que ustedes quieran, pero primero no le pongan fuego a la leña. Eso fue el dijo clave. Hagan lo que ustedes quieran, el orden que ustedes quieran llevarle a adorar, de adoración a sus dioses. Yo no me voy a meter en tu adoración. Yo no me voy a meter en cómo tú adoras a tus dioses, pero lo único que te voy a decir, no eches fuego, porque yo quiero ver que tu Dios te respalde como el mío me va a respaldar. Eso es lo que quería Elías denotar ahí. Quería decirle al pueblo, mira, ellos van a hacer lo que ellos quieran, a ver si su Dios responde. Pero ahora, ellos dijeron que estuvieron desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, brincando, saltando, hasta se cortaban y todo, hacían ritos Estuvieron y todo. prácticamente un día brincando. Un día completo, ahora. Brincando y saltando. Entra el varón de Dios. Moja la leña. Ajá. Y cuando él oró, Wow. el Dios de Israel que respondió con fuego que quemó todo el holocausto. Santo, mi alma te adora, Dios. Sendalía Qué paz, basto enima kamansuei. Ay, Dios mío. Ese es nuestro Padre Dios de celestial. Israel, el que responde con fuego, el que quema los altares, el que quema nuestros corazones, el que nos sana, el que restaura lo que tenga que restaurar. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Santo. El Dios que lo llenó de poder y autoridad y le picó la cabeza a los profetas. Él fue a donde el enemigo y no coqueteó con él, no lo sobó, le picó la cabeza directamente. Porque él sabía que si le cortaba la cabeza no iba a tener cómo reestructurarse la porquería de idolatría que se estaba levantando. Y tras que dejó humillado a los dioses ajenos. Aleluya. Qué malo es, ¿verdad? Cuando llegamos a este momento donde Dios nos humilla. O sea, porque la humillación no fue el profeta Elías. Tú sabes lo que ese entonces, yo leyendo, ese entonces lo que pasa es que esos dioses eran era el ídolo de ellos era el fuego y quemar y todo eso, y por eso es que se usa el fuego, porque era el dios del fuego, Baal, Aserá, que quemaban los niños en las hogueras, porque ese era su ritual. Ahora Dios los confronta como Dios confrontó al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Egipto, con sus plagas, o sea, su río Nilo, atacó todos sus dioses. Ahora Dios está atacando directamente al Dios que está corrompiendo en ese entonces al pueblo de Israel. Ahora tenemos la transición más importante de este podcast. ¿Qué pasa? Le quiero preguntar a ustedes dos, ¿qué pasó cuando Jezabel llegó a la vida de Elías? Mi alma te adora, Dios. Marcos, qué puede simbolizar Jezabel en la vida de un cristiano? Porque muchas veces pensamos que solamente es lo sexual o que entramos en la religiosidad de que nos vamos a pintar. Este espíritu es tan poco conocido, pero que ataca tanto a las iglesias,
que atacó al profeta Elías. Marco, para ti, ¿quién es Jezabel? ¿Quién es Jezabel, Marco? Jezabel es... Dilo fresquecito como te venga, porque Dios está en este lugar. ¿Quién es Amén. Jezabel? Para mí Jezabel es una persona... ¿cómo se llama esa palabra? Se me acaba de ir de la mente. Es una persona... Es el enemigo. El diablo, el mismo diablo. El mismo Está diablo. bien. Pero es una persona que le gusta... una persona Controladora. 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 Una persona que lo quiere hacer todo lo quiere hacer todo o sea, De esa manera. exacto, de esa manera. Lo quiere hacer de esta manera porque soy yo, porque así yo lo lo hago digo yo y yo no, lo dije. exacto. Y hay personas así en la iglesia, Yeriel. Echa. Lo que pasa es que nosotros mismos nos volvemos a saber picando cabeza. Y nos queremos pasar por la autoridad del Porque pastor, por cuando- la autoridad del líder. El pastor ¿Sabes? yo lo haría de esta manera. No, porque nos queremos tomar las atribuciones que no nos competen. ¿Sabes? Claro. Al pueblo de Dios no le compete más nada que obedecer a Dios. ¿Sabes? A ti no te compete fomentar nada. A ti te compete obediencia a Dios. ¿Qué vemos en Elías? Una persona obediente. Una persona que se enfrentó a 450 de Baal sin temor alguno, sabiendo, confiando que Dios estaría ahí. Entra Claro. Jezabel al escenario de la vida de Elías, como también puede entrar en la vida de nosotros. Una mujer que controló al rey Acab a completamente llevar a la perdición al pueblo de Israel. Una sola mujer que era una gran sacerdotisa de su pueblo y practicaba la brujería. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta tocar ese tema de ese espíritu. Pero vino y controló, empezó a levantar altares y le manda una amenaza al profeta A través de un siervo. a través de un siervo. Así me hagan los dioses y aún me añadan si yo no te he puesto Como los profetas. como uno de los profetas, como tú hiciste con los míos. ¿Qué le pasó a Elías? Que esto todos nosotros lo sabemos. Esto es algo que se ha predicado tantas veces, pero Elías en ese momento se llenó de miedo. Pero Joshua, para serle enfático en esto, cuando viene el temor es porque tú hiciste algo grande. Aquí vemos un Elías que viene arrastrando sin número de milagros. 7 dijiste, ¿verdad? 7 milagros. Y Fueron, mencionamos algunos 3 o 4, pero Elías sigue haciendo proezas aún después. Oye, la historia de Elías es bastante amplia. Lo que estamos haciendo es un resumen para que usted entienda que los hombres de Dios pasan depresiones. Y el por qué y cómo llega la depresión. Jezabel llegó de la nada. De la nada. Pero Jezabel vio como tú destrozaste los 450 de Baal en tu contra. Y que te burlaste de ellos. Y que te burlaste. Que le cortaste la cabeza. Que te burlaste. Eso es lo que quiero entrar. Te burlaste de lo que hiciste. Y no hay problema. Elías tenía la confianza de Dios para hacer lo que él quisiera. Pero algo tenemos que entender. Cuando estamos con Dios y Dios está a nuestro lado y nos habla al oído, nos dice, dale que yo estoy contigo, es nítido. Pero cuando Jezabel llega y te encuentras sin las armaduras espirituales, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Acuérdate que Elías derramó el aceite que Dios le dio en ese desierto que Joshua habló al principio. Él se preparó, pero llegó un momento que tenía que buscar y entrar otra vez al desierto para que tú vuelvas a tomar la fuerza. No olvides de dónde Dios te sacó. Es importante que tus desiertos tú los pongas presentes en tu vida y recuerdes que gracias a ellos pudiste dominar a los 400 profetas de Baal. ¿Sabes? Gracias al desierto. Entonces vemos como Jezabel llega acordándote que tienes que volver a un desierto. ¿Qué pasa? Elías vio tanta muerte allí, 400 profetas, que estaba una violencia increíble, y entra lo que sería una persecución. Y entonces él le dice a Dios, Dios, quiero morirme, porque yo soy el único profeta que ha quedado y me buscan para matarme. Así que, Joshua, ¿qué tú piensas de ese momento que Elías vivió? Antes de entrar a todo lo que me describiste, para seguir lo que es el orden de lo que estamos llevando, ¿qué hacemos? Tenemos a Elías, como describiste, que lo describiste muy bien. Prácticamente pienso que leíste mi
mi croquis, como le decimos aquí. Estoy leyéndolo, varón. ¿Lo estás leyendo? Ay, Aleluya. alaba, santo. Yo dije, esta ciencia de mi hermano está terrible. Tenemos un hombre que tuvo una gran victoria y luego entra en su etapa de depresión. ¿Qué hacemos cuando llega la depresión a pesar de estar llenos del poder de Dios? Se los quiero preguntar qué ustedes harían en ese momento de, Marcos, Dios te usa cantando y tocando la guitarra. Tremendo. Dios se mueve de una manera. Yo he recibido liberaciones a través de esos momentos. Lo que pasa es que él no lo sabe, pero Dios lo sabe. Claro. Oye, y si tú supieras que en esos momentos, cuando yo estoy cantando y tocando, es cuando más mal me siento. ¿Por qué? Hace poco- Ahora te voy a llevar al rincón. ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes? Llévalo al rincón, yo me voy a dar un sorbo de café, que esto está bueno. Porque a veces, hay veces que me pasa como le pasó a este profeta. Tienes un Llega... momento bien grande de victoria. Ah, Tienes un momento grande claro. donde Dios te usó poderosamente. Claro. Pero cuando Dios me usa así poderosamente, tocando y cantando a la misma vez, que yo digo que eso es algo que desciende del cielo, porque es algo que yo no puedo explicar cuando yo estoy tocando y cantando a la vez. Yo no, o sea, no es algo inexplicable. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan esos momentos hacia mi vida, es cuando más mal me siento, porque yo sé que mi alabanza, mi adoración desató algo en los aires, algo espiritual, que yo sé que el mismo enemigo no quería que se desatara. Levantaste a Jezabel con tu adoración. Así es. Levantaste a la Jezabel de estos tiempos. El problema es que no nos preparamos para ese ataque. Igualmente cuando vemos a Elías, pues, cuando tú llegas a una depresión es que las armaduras no las estás utilizando, el yelmo. Nos envolvemos en los milagros y nos olvidamos que tenemos que volver al secreto El secreto. del Dios de los Exactamente. milagros. Así es. Entonces, aunque no lo crean, yo pienso que muchas veces para volvernos a encontrar a nosotros mismos y para saber quién es Dios, para recordar de dónde nos falta sacó, tenemos que escondernos primero debajo del enebro. La depresión de Elías tuvo 2 etapas. Eso es así. Él primero se escondió debajo de un enebro. Y tú sabes lo que me encanta del Espíritu Santo, lo que me encanta de Dios en esos momentos, es que no lo criticó, no le dijo, chico, pero tú estás lleno del poder de Dios, Eso hace, levántate, eso ¿qué haces ahí postrado en el suelo? Ustedes saben lo que Dios hizo, le dio comida. Le dio comida, lo levantó un ángel, dice la palabra. Para que comiera, porque el muchacho no estaba comiendo porque estaba pasando por una depresión. O sea, Y que se iba a morir. Él literal. se iba a morir y de Dios le comida. tuvo que mandar un ángel porque dijo, como tú dijiste, basta ya, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Entonces, ¿cómo me van a decir personas como nosotros que no hicimos ni la mitad de los milagros que hizo este hombre, que la depresión no puede tocar a nuestras puertas? Y cuando le dio de comer la primera vez, él no se levantó, él se volvió a acostar a dormir. ¿Y qué hizo el ángel después? Lo volvió a tocar por... Levántate. Y le dio unas instrucciones y Bien. fue desobediente. Porque él lo mandó a un lugar a hacer una misión y se escondió en una cueva. Ahí volvió para la cueva, exacto, porque levantó y dijo, levántate que el largo camino te resta. Entonces quiero leer este versículo, porque si yo no lo leo, ¿cómo superamos? ¿Cómo salimos de una depresión espiritual después de una gran victoria? Pero Ustedes me pueden decir. Hay algo ahí interesante, ¿Qué Joshua, hay? que yo quiero tocar, y es cuando llega a la cueva nuevamente. Dice que Dios pasó en un fuerte viento, Sí, pero es él el- no estaba en el en viento. en el viento. Pasó con un fuerte terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Pasó un fuerte fuego, pero Dios no estaba en el Dios fuego. no estaba en el fuego. Ahora, cuando canalizamos y expulsamos los ruidos que no nos dejan concentrarnos en Dios, yo te voy a dar un consejo. Hay momentos que tenemos que estar sin ningún tipo de ruido y pensar en nuestro interior lo importante que somos para Dios. En ese momento dice la palabra que entró un silbido apacible y ahí estaba Dios y Dios le habló a Elías. Y solamente ese silbido apacible fue lo que lo pudo sacar a él de esa depresión. Un profeta que abrió el mar. Cuando ya no habían voces a su alrededor.
un profeta que oraba y descendía fuego del cielo, que estaba acostumbrado, porque nosotros los pentecostales estamos acostumbrados al fuego. Que levantó el primer, yo entiendo que ese es el primer, me corrige, el primer milagro de levantamiento de muerte fue de él. Yo entiendo, bajo mi ignorancia te puedo decir que sí. Entiendo que sí. O sea, que vemos que antes del Mesías vemos a un Elías que resucitó a un muerto. Resucitó un muerto. ¿Sabe? Una persona que tenía, o sea, un llamado increíble. Llegó un momento de depresión, el cual decidió esconderse en una cueva. Y Dios tuvo que venir en un silbido apacible y preguntarle qué haces ahí, volverlo a caer en cuenta. ¿Qué haces ahí? Yo quiero recordarte quién tú eres. Eso no demuestra el amor que Dios tiene con nosotros. Y nos enseña que cada vez que veamos un hermano que esté en depresión, nuestro deber no es tratar de levantarlo a la fuerza y con información incorrecta. Nuestro deber es imitar esta conducta que el mismo Dios tomó con el profeta Elías. Pero vemos que el único escenario aquí que favorece a Elías fue que entró a una cueva, escuchó todo eso, pero cuando entra Dios en una voz suave, Dios trata con Elías. No trató Joshua, no trató nadie, trató Dios con Elías. Porque el único que conoce tu depresión se llama el Dios de los ejércitos. Tal vez tuviste una victoria increíble en tu ministerio. Ahora me dirijo al público. Tal vez tuviste una victoria increíble. Llegó el momento que el Espíritu Santo se manifestaba de una manera increíble. Llegó un momento donde tu palabra hacía que el infierno se estremeciera. Pero ¿qué pasó? Llegó el momento a lo mejor que el enemigo hizo un contraataque. Ahora el enemigo va en tu contra. ¿Por qué? Porque esperó que tú soltaras todo lo que tú tenías para entonces él entrar. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es una persona que siempre va a esperar cuando tú estés cansado, cuando tú no tengas fuerza, cuando tú a lo mejor estás en un estado vulnerable para que el enemigo entre. Ahí entra el enemigo para hacerte sentir que tú eres inservible. Mira qué grande cosa. Como un varón que hizo todo lo que hizo, llegó a sentir, quería morirse si Dios estaba con él. O sea que la depresión era enorme. Joshua era una depresión enorme. Y esto es algo bien grande. Yo no sé, para ir concluyendo, ¿verdad? Sí. Antes de despedirnos de nuestra audiencia. No sé si ustedes han pasado por momentos de ataques de pánico, de depresión. A mí me llegó. Cuando Dios me levantó y me ungió, no me gusta decir mi llamado porque me gusta que Dios revele. De momento yo estaba en un fuego tan grande y el primer Elías fue mi papá. Y yo recuerdo, viejo, si vas a ver este video, te voy a mandar para que lo veas, gracias. Porque él no habló lenguas, él no profetizó, él solamente se me quedó mirando y me dijo, qué bueno que estás lleno de Dios y que está echando hacia adelante y que está dando frutos, pero no todo el tiempo va a ser así. Pero como yo estaba tan lleno, y muchas veces la llenura nos lleva a un estado de no escuchar las advertencias de Dios. Cuando a mí me vino esa depresión que yo perdí 40 libras, estaba muriéndome de flaco. Y asistí a la iglesia y fui lleno del Espíritu Santo, pero yo estaba en una depresión tan grande, tan grande, que yo no quería salir de mi cuarto, no quería hablar con nadie, solamente quería estar orando. A mí lo que me sacó de ese abismo tan grande fue reconocer a que tengo que aprender a descansar en el Señor. Eso es así. No nos podemos comer los ministerios, no nos podemos comer los puestos eclesiásticos, no podemos querer salvar a todo el mundo. Tenemos que llegar a un momento en donde tenemos que coger un selah. Y muchos de nosotros no es popular ¿sabes lo que es un selah, verdad? El selah es una pausa, ¿sabes? Los salmistas lo utilizaban mucho, una pausa para que tú te detentes y reflexiones la palabra que acabas de leer. Pues muchas veces nuestra vida ministerial necesita un selah para volver a restaurarnos y continuar para que el Señor trabaje con nuestras tristezas y nuestras depresiones y se conviertan en testimonios. ¿Qué está pasando? Que seguimos ministrando, seguimos cogiendo los puestos. Pastor asociado de jóvenes, presidente de jóvenes, lo que sea. Es que algo ahí que Joshua, ahí yo diría algo que sí podemos estar pasando depresiones, pero tenemos un llamado que cumplir.
tenemos que coger ese descanso que dice Joshua, pero no olvidar que tenemos que seguir. No, el descanso no va a ser de un año. ¿Sabes? Tenemos que seguir con nuestra jornada. No es que vas a tomarte tarea. un descanso eterno, pero si es necesario a veces una pausa para tú restaurar tu altar, porque en depresión va a llegar un momento en que no vas a poder ministrar más. No. Oye, tienes que entender eso. Eso me pasó a mí también. Y te lo digo porque me identifico contigo, porque hubo una etapa de mi vida donde yo estaba perseverando en una iglesia y yo era presidente de jóvenes para ese entonces en esa iglesia. Eso fue hace muchos años. Yo era presidente de jóvenes en esa iglesia y... ¿Hace cuánto? Como 5 para sacar un número. No, Él quiere saber. Él quiere saber. Eso fue como para... Estamos en el 2023, eso fue como para el 2016. Pues ya yo sé. 2016, por ahí. Ya yo sé. Pues yo estaba de presidente de jóvenes y yo quería estar en todas. Sinceramente, donde había un culto evangelístico, ahí estaba yo. Donde iban a hacer misiones, yo quería yo iba allá. Yo hacía de todo para la obra del Señor y yo estaba como estaba Joshua, encendido. Pero no me percaté que el enemigo ya estaba preparando algo en contra de mí. ¿Y qué pasó? Mi familia se destruyó, todo se rompió, todo se cayó. Y yo me senté y yo dije, ¿pero qué pasó aquí? Y ahí fue cuando el desánimo entró a mi vida nuevamente. La depresión cayó, pero cayó tan y tan pesada que yo no quería saber de la iglesia. Y te tumbó. Y me tumbó. Porque muchas veces el Selah es separarte 3 días en ayuno y oración para escuchar la voz de Dios en ese silbido apacible que tú describiste y estar preparado para la batalla. Porque hay una frase que dice nuestro pastor, es mejor entrar con Dios en el desierto que buscarlo en el desierto. Así es. Y ese estando preparado, si nos estremece, imagínense si nosotros seguimos tratando de comernos el mundo. Dios tiene los tiempos. Yo quisiera que tú ahora te dirijas al público, porque esto realmente es para que la gente nos vea y tú lo aconsejes. ¿Qué tú harías ya que hemos pasado tantos eventos de depresiones? Que esto no es que hoy no, esto es un momento que tenemos que analizar, que tenemos que retomar a un desierto para ser fortalecidos por Dios. ¿Sabes? En un desierto que solamente Dios esté contigo y me lleve de la mano para yo poder tener las fuerzas necesarias para poder enfrentar la Jezabel que se levante, los conflictos matrimoniales, los conflictos eclesiásticos, los conflictos de hermanos, todos los conflictos que a nuestras vidas hacen daño. Joshua, ¿qué tú le dirías a ese público que ahora mismo está pasando una necesidad, que necesita una palabra que restaure en estos momentos, Joshua? Lo primero que yo le diría es que hay que reconocer en el estado en el que estamos. La negación no nos lleva a ningún lado. No te hace menos ni más ir delante de la presencia de Dios y reconocer, esta depresión me está matando. Eso fue lo que yo hice. Yo no puedo seguir ministrando, no puedo seguir levantándome las manos caídas y llegar a mi casa a llorar. O llegar a mi casa y no dormir toda la noche. Porque los dones que Dios nos da al ministerio son regalos. Y los regalos de Dios no nos destruyen. Entonces nosotros tenemos que reconocer tanto naturalmente y buscar las ayudas necesarias en lo natural como en lo espiritual. Yo en mi parte, para yo ir cerrando, yo he pasado depresiones en silencio y soy una persona que siempre me encierro para pasar la depresión y no afectar al entorno, ni a mis familiares, ni a mis amigos cercanos, porque yo he entendido que en este transcurso de vida siempre vamos a tener momentos difíciles, siempre vamos a tener momentos de baja autoestima, vamos a tener momentos de dificultad, pero tras de esos momentos hay un Dios que está viéndolo todo, ¿sabes? Sabemos que Dios está en ese momento. Lo que pasa es que la depresión no nos hace entender el valor de Dios en nuestras vidas. Nos nubla nuestro entendimiento por completo. Yo he pasado depresiones, he estado en momentos de Elías, he estado en momentos que Dios me ha usado de una manera increíble. Hay momentos que levanto la voz en el altar y no pasa nada. Porque tenemos que entender que nuestra dependencia de Dios es día tras día, es llenura tras llenura. Yo he entendido que Dios nos utiliza, nos llena. Nosotros oramos, vamos al monte, nos llenamos del Espíritu Santo. Entonces vamos a una iglesia, se derramó el Espíritu Santo. ¿Pero qué está pasando con esa vasija? Necesita que la refuleen de nuevo. Necesita ser llena. Pues tenemos que volver a lo que nos llevó. Ahí es donde entra el Selah. Ahí está.
a reconocer algo me falta para. Ya yo expuse lo que Dios puso en mi corazón. Dios se manifestó de una manera increíble. Ahora tengo que retomar cómo Dios llegó a mi vida nuevamente. Y ahí encontramos el amor de Dios. Aquel que entra como silbido apacible y te recuerda, yo estoy contigo, aunque tú me estés negando. Aunque tú te quieras morir en tu desierto, yo estoy contigo para sustentarte. O sea, te quiero decir en esta hora, amado hermano que me escucha, que hay momentos de celar, hay momentos de ejecutar, hay momentos de callar, hay momentos, como dice el proverbista, hay momentos para todo. Para todo. Pero realmente el único que está en todos tus momentos se llama Dios. Marco, Amén. ¿tienes algo que decir al pueblo antes de irnos? Pues nada, para concluir rápidamente, pues me uno a las palabras de mis compañeros. Vamos a negarnos a nosotros mismos. Al orgullo. Vamos a dejar el ego, vamos a dejar el orgullo y vamos a poner a Dios en primer lugar. Vamos a reconocer que quien es más grande es el Señor. Y vamos a pasar por depresiones. No te estamos diciendo que no vas a pasar. Sí, las vamos a pasar porque somos humanos. Nos llega el momento de aflicción. A muchos personajes de la Biblia le llegaron la aflicción, como a David, que le reclamaba, le decía al Señor, ¿hasta cuándo me has olvidado? Te olvidaste de mí, ya no me escuchas. Va a llegar ese momento a nuestras vidas, pero como dijo Yeriel, va a llegar también el momento donde el silbido apacible va a entrar y va a decirte, aquí estoy yo contigo para levantarte las manos, para poder renovarte y brindarte nuevas fuerzas. Amén. Así que gracias, Joshua. Gracias, Marco, por siempre Amén. dar presente a este podcast. Esto es de nosotros, es para Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde hasta aquí el segmento. Dios los Dios los bendiga. Dios les bendiga.